Bienvenidos al curso de análisis matemático y este es el 12º video que vamos a dedicar al tema de integrales. Y en este video vamos a desarrollar un teorema que es fundamental dentro de esta teoría que se llama el teorema del valor medio. El teorema del valor medio o el resultado relativo al teorema del valor medio tiene varias versiones. Este teorema tiene una primera versión que seguramente ustedes recordarán en los temas de derivadas, que dice lo siguiente. En el caso de las derivadas, lo escribo por aquí, vamos a denotarlo teorema del valor medio, TVM. El teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función f definida de AB cerrado en el intervalo AB en R, continua. Vamos a suponer que la función es continua. Vamos a escribirlo por acá. Continua y derivable. Espero que se lea y derivable. ¿Ok? En el intervalo AB. Entonces, el teorema me decía, bajo estas hipótesis, que existe al menos un C perteneciente al intervalo AB abierto, tal que, o vamos a escribirlo así, tal que se satisface la siguiente propiedad. No tiene por qué ser único, pueden haber varios C, pero que me decía que f' de C es lo mismo que f de B menos f de A, todo eso dividido entre B menos A. Esta era la versión del teorema de valor medio para el caso de las derivadas. Y la interpretación gráfica de este teorema era la siguiente. Supongamos que, por decir algo, ustedes tienen su función, su gráfica. Imagínense que aquí tengo mi intervalo AB. Nosotros queremos una función que sea derivable en el abierto, continua en el cerrado. Y bueno, la gráfica de algo podría ser algo como esto, ¿no? Por decirlo. Y lo que me está diciendo ese teorema es que si ustedes ven la cuerda, en este caso la cuerda que une estos dos puntos, A, F de A y B, F de B, sería esta recta que pasa por aquí, por estos dos puntos. Bueno, el teorema me dice que va a existir un punto C entre A y B, tal que esta recta de aquí va a ser paralela, pongámosle que sea este el punto, a la recta tangente. Este sería aproximadamente en nuestra gráfica el valor C. Hay al menos un valor C, al menos uno, pueden haber, dependiendo de la gráfica, pueden haber varios. Aquí la función es inyectiva, por lo tanto existe uno solo, pero pueden haber varios para los cuales la gráfica, la tangente AC a la gráfica de F es paralela a la cuerda o a la secante que pasa por estos dos puntos. ¿Ok? Estas son dos rectas paralelas y las pendientes son las mismas. ¿Ok? Eso porque esta de acá no es otra cosa que f' de C, la pendiente de la recta tangente de esta recta es f' de C, y la pendiente de esta recta, ya ustedes saben de los cursos de cálculo básico, eso no es otra cosa que f de B menos f de A, todo eso dividido entre B menos A. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la interpretación de ese teorema. Y ahora vamos a estudiar y demostrar la versión del teorema del valor medio, pero la versión integral. Es la versión dada para funciones integrales. ¿Ok? La versión integral. Sin embargo, antes de enunciar y demostrar ese teorema, es importante rescatar otro resultado. Otro teorema que nos va a ser útil para la demostración del teorema de valor medio versión integral. Y ese es el teorema que se conoce como el teorema de los valores intermedios.
teorema de los valores intermedios. Vamos a cambiar la tiza porque no me gusta ese sonido. Intermedios. Intermedios. Este teorema de los valores intermedios es otro resultado aparte que lo estudiamos cuando estábamos desarrollando el tema de funciones continuas y se los recuerdo. Ese dice lo siguiente: sea f una función definida de AB en R, en el intervalo AB en R, continua. ¿Ok? Supongamos, primera hipótesis, que la función es continua. Si la función, o sea, en este caso, f de A es diferente, es distinta a f de B, o sea, si la función es diferente en los extremos del intervalo, ¿ok? Entonces, para cada elemento en el rango, y esos elementos en el rango los vamos a denotar por la letra beta, para cada beta en la imagen, en el rango de la función f definida sobre el intervalo AB, entonces lo escribo así: f perteneciente a la imagen del intervalo AB a través de la función f. Eso es lo que estoy denotando acá. Para cada beta en el rango existe al menos un c. No tiene por qué ser único, pero pueden existir varios, pero ya basta con que exista al menos uno. Existe al menos un c perteneciente al intervalo AB, tal que se satisface esta ecuación. F de C es igual, en este caso, a beta. ¿Ok? Entonces, existe al menos un C tal que f de C es igual a beta. ¿Qué estamos diciendo con esto? En términos gráficos, que si tú tienes una función, repito, vamos a hacer un dibujito acá. Imagínense que este es el eje de las abscisas, este es el eje de las ordenadas, pongámosle que por aquí esté AB. Yo tengo que una función, vamos a imaginarnos que yo tengo una función que sea continua y que f de A sea distinto de f de B. Ubiquemos por acá A, f de A, B, pongámosle f de B aquí. Y supongamos que la gráfica hace una cosa así, ¿verdad? El rango, la imagen a través de f, la imagen va a ser este pedazo de acá, este intervalo que va de acá, pongámosle hasta acá. Todo esto que está acá, todo este pedazo que está acá, no es otra cosa. Permítanme, voy a mover un poquito el dibujo, pero acá lo escribo, espero que se vea. Esto no es otra cosa que f del intervalo AB. Claro, eso tiene nombre, ¿no? Pero todo este pedacito de acá hasta acá, todo esta es la imagen del intervalo AB, pasa y esta es la imagen. Este es el rango de la función. Bueno, si yo acá escojo cualquier nivel beta, ¿verdad? Va a existir al menos aquí abajo un C, tal que f de C vale beta. O sea, para cada nivel que yo fije aquí, la ecuación va a tener una solución y va a ser un valor C que está entre A y B. ¿Por qué? Porque la gráfica es continua, no hay de otra. Ese es el teorema de los valores intermedios. Bueno, entonces, utilizando estos elementos, vamos a enunciar y vamos a demostrar el teorema de valor medio. El teorema del valor medio, una versión más general, es la siguiente. Voy a escribirlo así. TBM dice lo siguiente: sean f y g continuas, o sea, f y g ambas definidas de AB en R. ¿Ok? Vamos a pedir que esas dos funciones sean continuas, ¿ok? Vamos a pedir en este caso
vamos a pedir en este caso que la función f sea una función positiva, con f de x mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB. Entonces, vamos a ponerlo así, entonces yo puedo decir lo siguiente: si yo tengo dos funciones continuas, una de ellas la f positiva para todo x perteneciente a B, entonces la tesis del teorema es la siguiente: existe, al menos, existe C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que este valor va a satisfacer lo siguiente, que la integral desde A hasta B de g de x por f de x, no sé si se ve, permítame otra vez volverlo a escribir. Acá coloco f de x, g de x y f de x. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A g de c por la integral desde A hasta B de f de x de x. O sea, es como que si ustedes pudieran este promedio con respecto a la g, lo puedo resumir en un solo punto. G de c por la integral desde A hasta B de f de x de x. Aquí no se ve muy bien, o al menos no se ve como yo quiero, pero bueno, f de x de x, ¿ok? La demostración de esto entonces es de la siguiente manera, o se analiza de la siguiente manera. Fíjense, lo primero es que vamos a darle nombre a las cosas. M mayúscula va a ser el máximo de la función g en el intervalo AB, ¿ok? Y M minúscula va a ser el mínimo de la función g otra vez en el intervalo AB. Esto, en este caso, sí puedo hablar de máximo y de mínimo. No sé si allí se vea bien, prefiero escribirlo arriba. M mayúscula ya sabemos que es el máximo, M minúscula el mínimo. En este caso sí podemos hablar de máximos y mínimos porque la función es acotada en el cerrado. Y toda función, la función es acotada en el cerrado porque la función es continua. Toda función continua definida sobre un conjunto cerrado es acotada. Entonces, por la propiedad de monotonía, gracias a la propiedad de monotonía de las integrales, yo puedo decir lo siguiente: g de x es menor o igual que m mayúscula y mayor o igual que m. Y como la función f es positiva, g de x por f de x, multiplicando por f de x a ambos lados, es menor o igual que m por f de x, ¿verdad? Por un lado va a ser g de x por f de x, va a estar acotada por m multiplicada por la función f de x, y por el otro lado va a ser mayor o igual que m minúscula nuevamente por la función f de x, ¿ok? Y ahora yo puedo integrar ambos lados o sea, yo integro acá, integro acá, ¿ok? Y entonces utilizando esta última desigualdad, o sea, esta línea de acá, yo puedo escribir, gracias a la propiedad de monotonía de las integrales, insisto, que m minúscula por la integral de AB de f, me voy a abreviar el parámetro f de x, va a ser menor o igual, voy a escribirlo acá, que la integral desde A hasta B de f por g de x, ¿ok? Y esto va a ser menor o igual que m mayúscula, la integral de A hasta B, escribo un poquito más, de f de x. Tengo esas desigualdades, aquí estoy apretadita, pero bueno, f de x. Y entonces tengo estas tres, la escribí, esto va en una sola línea, pero lo escribo así para que lo puedan visualizar. Y entonces m minúscula acá, observen, integrales hasta b de f de x menor o igual que el producto, la integral de AB del producto, menor o igual que m mayúscula, integral desde A hasta b de f de x. Y ahora entonces yo puedo, como yo sé que las funciones f y g son continuas,
Y como yo sé que f es positiva, este factor que está acá es positivo y este factor que está acá también. Esta integral va a ser positiva. En consecuencia, yo voy a obtener esta desigualdad que está acá. Yo puedo decir que m minúscula, lo escribo por acá apretadito, vamos a ver, m minúscula va a ser menor o igual que acá voy a poner un cociente, la integral desde a hasta b, aquí me va a quedar producto f por g de x dividido entre la integral desde a hasta b de f de x, y por este otro lado esto va a ser todo este cociente, toda esta fracción va a ser menor o igual que m mayúscula. Bueno, y ahora sí estamos en las condiciones del teorema del valor intermedio, ¿ok? Porque ahora ustedes van a pensar en lo siguiente, o sea, ustedes van a, gracias al teorema de los valores intermedios, ustedes pueden decir que existen dos valores x0 y x1 en AB, tales que, insisto, por el teorema de los valores intermedios, puedo garantizar que hay esos dos valores para los cuales yo puedo decir esto, que g de c va a ser igual a qué cosa. Bueno, antes que todo, lo voy a decir así, ¿no? Porque fíjense, ¿quién es, antes de dar el resultado final, quién sería x0? X0 va a ser tal que g de x0 sea igual a m pequeña. Y aquí estoy denotando por x1. x1 va a ser tal que g de x1 va a ser igual a m grande. Estoy aplicando el teorema de los valores intermedios a la función g. Y gracias a la desigualdad anterior, este factor, todo este cociente integral desde hasta b de f por g de x entre la integral desde a hasta b de f de x, esto, recuerden que esto es un número real que pertenece al rango de la función g. Este valor pertenece a g de AB, o sea, a la imagen del intervalo AB a través de la función g. No sé si ahí se vea bien, pero lo vuelvo a escribir. Esto pertenece a g de aquí AB a la imagen, al rango de la función g del intervalo AB. Entonces, por el teorema de los valores intermedios, existe un C tal que esto es igual a esto que está acá. Y despejando obtienen el resultado del teorema. Como colorario de esto, con esto finalizamos el teorema, pero como colorario, yo puedo decir lo siguiente, y es un colorario que es la versión del teorema que ustedes ven en general, que si G, lo vamos a enunciar con G, es continua, si yo tengo una función continua, ¿ok? Si G es continua, en AB, en el intervalo, insisto, AB, entonces existe al menos un C en el intervalo AB abierto. Espero que allí se lea. Aquí dice continua. Lo que pasa es que la pizarra está malísima. Ya no quiere trabajar. Ok, existe un C en AB tal que satisface la siguiente ecuación o satisface la siguiente identidad. Que G de C va a ser igual a 1 sobre B menos A, la integral desde A hasta B de G de X de X. Y esta es la versión conocida por ustedes, este colorario es la versión que en los cursos de cálculo se da del teorema del valor medio. ¿Por qué es corolario del teorema anterior? Porque en la identidad anterior simplemente basta repetir el argumento, pero en no tomar cualquier función, sino mirar la función. En este caso nos interesa tomar la función f de x
o f de x igual a x, ¿no? O ni siquiera f de x igual a x, no. Ni siquiera eso, más simple, f de x idénticamente igual, f de x idénticamente igual a 1. ¿Ok? Sustituyan f por 1 para que ustedes vean. Y ya para cerrar, un comentario breve. ¿Por qué se le llama teorema del valor medio? Versión integral. Porque si ustedes piensan un poquito en la identidad, por ejemplo, si están trabajando en un rectángulo AB y piensan en la función f como la función característica del intervalo AB, es decir, esta función vale 1 en el intervalo AB y 0 si no, que es lo que les acabo de decir. Cuando ustedes miran, imagínense que esta sea la gráfica de f, pongámosle que esta sea nuestra función f, y permítanme tomar unos crayones para que ustedes lo vean mejor, unos colores para que ustedes lo vean. Si esta es la gráfica de f, acá, perdón, de f no, de g, y ahora estas las vamos a llamar g. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando ustedes vean este rectángulo, o sea, si ustedes ven el área de, pongámosle que aquí está un punto, aquí está mi valor c. Bueno, este rectángulo de acá, no sé si el dibujo me ayude, no soy buena dibujando, lo admito, el área atrapada por toda esta curva, va a haber un valor c, quiero decirles palabras más, palabras menos, que va a haber un valor c tal que el área de toda esta región va a ser igual al área de este rectángulo que está acá.